Guille, ¿has visto a Ataulfo? Sí, está ahí dentro. ¿En una caja? Bueno, era el único sujeto de pruebas a mano del tamaño de la caja. Tú no cabes. ¿Pero qué caja? ¿Qué pruebas? ¿De qué hablas? Pues estoy viendo la relación entre el vicio de los videojuegos y un mapache ludópata. Le pagó con cecina. Bueno, ¿pero grabamos el programa o qué? Sí. Hoy vamos a hablar de psicología, de adicciones, neuroquímica y lo mejor de todo, de videojuegos. Ataulfo, ya puedes salir de la caja. Ya tengo suficientes datos para el programa. Bueno, queridos polizones, bienvenidos, como siempre, a un programa más de El Camarote de Darwin. Somos Laura y Guille, el aparato, y... Pulsad Start para comenzar. Bueno, queridos polizones, pues hoy vamos a hablar de por qué nos enganchamos tanto a los videojuegos y comprobar cómo detrás de estos diabólicos Nintendos hay más ciencia de la que nos creemos. Como siempre, hoy vamos a hablar de las cosas malas, pero no todo es malo ni todo es bueno. En el programa de hoy hablaremos de las cosas malas, pero en el programa del viernes vamos a hablar de las cosas buenas de los videojuegos. Así que no os perdáis también ese programa si os gusta este. Exacto. Y antes de nada, he de mencionar que todo puede causar adicción. No solo los videojuegos, también lo causan, por ejemplo, los deportes de riesgo, ver series de manera compulsiva, el móvil o, por ejemplo, fumar. Pero hoy vamos a entender los trucos que tienen los videojuegos para crear esa adicción. También vamos a realizar otra aclaración. No todos los videojuegos causan adicción o no de la misma manera. Por ejemplo, los juegos de competición, como los de fútbol tipo FIFA, o los de carreras tipo Gran Turismo o Mario Kart, o los de lucha como el Tekken, el Street Fighter o el Smash Bros, estimulan otro tipo de adicción basada en la competición. Pero hoy yo me voy a referir a la adicción de manera individual a la hora de consumir este producto cultural. Pero esta adicción no tiene un único culpable. Veréis, la causa de esta adicción tiene tres vertientes: una psicosocial, otra bioquímica y una conductual. Fijaos si somos propensos a las adicciones, que en 1964 la propia Organización Mundial de la Salud ya catalogó esto como una enfermedad física y emocional. Así que pensad de que no es tan raro tener adicciones y vicios. Pues sí. En primer lugar, hay que ver la situación social del usuario o si padece algún tipo de trastorno psicológico, porque las probabilidades de volverse adicto son mucho mayores en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, esta actividad se podría volver una válvula de escape ante otros problemas de su entorno para mediar con la ansiedad y la depresión. También es muy importante saber que la falta de autoestima puede influir, ¿no?, en esto, porque los videojuegos pues ofrecen estas fantasías donde puedes obtener poderes en un mundo maravilloso, con habilidades increíbles, y claro, pues además aquí eres el protagonista, ¿no?, de tramas impresionantes, que bueno, salvas al mundo, te conviertes en el héroe con el que soñabas. Así que hay que tener un poquito de cuidado y también analizar el perfil del usuario. Exacto, el perfil, y también es importante valorar la edad, porque no todas las edades, o a todas las edades, somos igual de susceptibles a estas atractivas posibilidades que nos ofrecen los videojuegos. Pero sí que es verdad que ante situaciones así los videojuegos per se no son el problema, sino una consecuencia, y abordar las causas debe ser lo prioritario, junto con valorar alternativas que aligeren esta adicción, como por ejemplo realizar deporte, porque en ese caso el deporte tiene una gran ventaja y es que nos aporta dopamina y nos permite liberar endorfinas, lo cual es positivo porque nos genera esa sensación de placer y además es sano, lo cual es más beneficioso que estar sentado jugando videojuegos. Sí. Parece una razón obvia esto de que las adicciones vengan por esta rama, pero con el tiempo estamos viendo que cada vez más gente sufre con situaciones así, de estrés, de ansiedad, de depresión, de agobio por el día a día. Y aunque nos gusten mucho los videojuegos, antes de engancharnos a ellos y dedicar nuestra vida a ellos, es importante valorar y buscar ayuda de profesionales cuando tengamos una situación así. Y contárselo a alguien de confianza, eso también ayuda mucho.
Así que no todos los videojuegos son un problema, aunque pueden ayudar a estas personas a aliviar su carga. Sí. También es verdad que con el tema del COVID, Guille, ha habido muchos más casos de ansiedad y problemas mentales, y al tener tanto tiempo en casa durante la cuarentena que tuvimos, pues seguramente haya habido más casos de este tipo de adicción. Efectivamente. También hay que mencionar, por ejemplo, un beneficio que causan, y es la conexión entre las personas, en el caso del COVID, porque tenemos el ejemplo de Animal Crossing, en el cual ese juego permitía a la gente reunirse por medio de sus avatares virtuales y, bueno, pues quedar como si hicieran antes del COVID, cuando podían ir a la calle, ir a un bar o a casa de alguien. Entonces, esa doble vertiente hay que valorarla también. Pero bueno, ya lo veremos en el próximo programa, como bien has mencionado. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de bioquímica, Guille, que ya sabes que a mí me gusta. La bioquímica es el responsable de estos vicios. Aparte de la razón psicosocial, la bioquímica es la mayor responsable de que nos viciemos, de que tengamos vicios. Entonces vamos a explicar un poquito de esta segunda razón por la que nos viciamos a las maquinitas. La culpa específicamente reside en nuestra fisiología. Y es que somos viciosos por naturaleza. Tenemos mecanismos que nos generan adicción independientemente de lo que estemos enganchados. ¿Cuál es la molécula responsable, Guille? Claro, ahí está la clave, la molécula. Pues en este caso, igual que dijimos en el programa dedicado al enamoramiento químico, todo es debido a esa maldita molécula que nos da placer llamada dopamina. Este es un neurotransmisor que actúa en el circuito de recompensa cerebral que está formado por neuronas dopaminérgicas, que se encuentran situadas en el área tegmental ventral, que es una zona interior del cerebro al cual se asocian otras funciones cerebrales como las emociones o el aprendizaje. Muy bien. Entonces, lo que ocurre es que cuando una neurona de este área tegmental ventral se excita, transmite un mensaje a lo largo de su axón hasta el núcleo accumbens, que es una zona que está también bastante en el interior del cerebro. Esta señal determina que se libere esta dopamina desde el axón de una hasta la siguiente neurona en el núcleo accumbens. Y después, para apagar esta señal, la primera neurona reabsorbe la dopamina. Bueno, mientras la dopamina se encuentra liberada, se produce esta sensación de euforia y también relajación en estas dosis bajas de dopamina. De esta manera, nuestro cerebro busca esos chutes para recibir este gustito, ¿no? Y el problema es que a nuestro cerebro le gusta demasiado y siempre quiere tener esta nueva sensación asociada a este estímulo y la necesita en cada vez mayor cantidad hasta que llega a esta adicción donde el estímulo es básicamente permanente. El problema es que el núcleo accumbens, que es la parte de la segunda neurona, tiende a desarrollar tolerancia a la dopamina, lo cual supone esa búsqueda mayor del estímulo con una mayor concentración que al final se traduce en el mayor uso, en este caso, de los videojuegos. Como hemos mencionado antes, como ha dicho antes Guille, este área del cerebro afecta a otras funciones cerebrales, de modo que puede hackear, por decirlo de alguna manera, nuestro comportamiento para que busquemos esta dosis de videojuegos y que nos frustremos muchísimo si no la recibimos, y de ahí que ocurran estos comportamientos que hemos podido ver algunas veces en internet, ¿no? De niños a lo mejor que tenían cierta adicción y cuando sus padres le quitaban los videojuegos, pues estos comportamientos agresivos, impulsivos, etcétera, etcétera. Claro, también hay que pensar una cosa, fijaos, es la molécula responsable de que sintamos esa situación de relajación o de euforia o de alegría incluso. Pensad en una persona que se encuentre, como hemos mencionado, en un estado de ansiedad o depresión. No tiene este aporte no libera esta molécula y gracias a los videojuegos lo hace. Con lo cual es un motivo más por el cual estas personas tienden a volverse más fácilmente adictas. No solo a esto tan disfrutable como es jugar a maquinitas, ¿no? Sino a cualquier otro vicio. Así que todo está relacionado de cierta manera. Pero Laura, ¿sabes quiénes son los verdaderos culpables de que estemos hechos unos junkies videojueguiles ahí a la Play o a la Xbox todo el día? A ver, ¿quién? Las palomas. Las malditas palomas. Todo es culpa de las palomas. Las palomas tienen culpa de todo. ¿Pero exacto, qué dices? Las malditas palomas, las currucas ahí que te miran, las tórtolas son las responsables. Bueno,
En parte sí, en parte no. Estoy exagerando un poco. La culpa es de un tal señor llamado Skinner. Y no es el director de cierta escuela primaria de Springfield. No me refiero a ese. Me refiero a Burrus Frederick Skinner, que si no lo conocéis se trata de uno de los grandes investigadores de psicología del siglo XX, que se especializó en estudiar el comportamiento conductual. ¿Y adivinad cuáles fueron sus sujetos de prueba? Pues efectivamente, palomas. En su estudio sobre conductismo, denominado La superstición de la paloma, participaron 8 de estas aves con un poquito de hambre, a las cuales se las metió en una caja, y cuyo nombre de esta caja quizás es lo que se volvió realmente viral y se dio a conocer como la famosa caja de Skinner. Pues bien, en esta caja observó una cosa el investigador, y es que cuando les daba comida a las palomas, algunas de ellas acababan desarrollando una acción concreta cuando recibían la comida. ¿De acuerdo? Es decir, en la mente de las palomas se había generado como una superstición o una relación acción-alimento, y algunas pues sabían que si picaban la pared, o creían que si picaban la pared de la caja, pues recibían comidas. Otras que si daban vueltas era cuando justo les daban comida, porque por alguna razón había coincidido esa acción en el momento de su alimentación. Incluso otras pegaban la cabeza a la caja a escuchar a ver como un comportamiento por el cual creían que se les recompensaría. Si os suena esto de los comportamientos asociados al momento de recibir comida, quizá os suena un investigador muy conocido llamado Pavlov. Sí. O Pavlov, que estudiaba con perros, y él hizo esa famosa investigación de coger una campanilla y dar comida a los perros, y acabó consiguiendo que con solo hacer sonar la campanilla los perros ya salivaran, pensando en que iban a recibir alimento. Muy interesante. Sí, muy interesante, aunque por suerte detuvieron sus investigaciones porque quiso intentar hacer lo mismo con niños. Vaya. Por lo visto. Bueno. Así que creo que se vino un poco arriba con la investigación. Pero bueno, volvamos con nuestro querido Skinner. Tras ver los resultados, llegó a la siguiente conclusión. Entendió que cualquiera que fuese la respuesta que el sujeto acababa de realizar justo antes de la administración de la comida, llamada la recompensa, resultaría reforzada al recibir la misma. Es decir, si yo hago algo y te premio, tú asocias de que haciendo ese algo vas a recibir premio, con lo cual tenderás a repetirlo. Este concepto es coincidente con la definición de condicionamiento clásico pavloviano. Sí. Y esto le llevó a investigar un poquito más y mejoró la caja, la perfeccionó, con un equipo de manipulación de la paloma, que en este caso era una palanquita o un botón, para que la accionara, y de esta manera obtenía su recompensa. Y más adelante la mejoró un poquito más, incluyendo un sistema de registro para poder contabilizarlo, y además, con su investigación, añadió un extra, y es la aleatoriedad. Es decir, él añadió un pequeño factor de aleatoriedad a la hora de recibir el premio por la pulsación del interruptor. Ajá. De esta manera observó que las palomas daban más a menudo al botón. Se volvían ludópatas del botón porque sabían que tarde o temprano habría comida. Así que las volvían unas junkies de darle al botoncito. Les encantan a estos investigadores las cajas, ¿no? La caja de Skinner, pero también tenemos la caja del gato de Schrödinger, que no sabemos si estaba vivo o muerto. La verdad es que da para muchas historias el tema de las cajas. Pues sí, la verdad es que los animales y las cajas es una pasión científica que tenemos todos. Pero bueno, ¿qué pinta todo esto, la caja de Skinner, con los videojuegos? Pues es que ese mecanismo de recompensa constante es lo que nos vuelve adictos, y ejemplos no nos faltan. Y Guille, seguro que tú puedes darnos ejemplos, que eres muy jugón. Pues sí, la verdad es que ejemplos no nos faltan. Podemos hablar de ese nuevo camuflaje que desbloqueas en el Call of Duty, o por ejemplo cada vez que subes de nivel en juegos como Warcraft o Final Fantasy, o quizás la nueva habilidad desbloqueada en el Zelda para avanzar por la mazmorra, o quizá un ejemplo mucho más sencillo. ¿Qué te parece esa puntuación extra que has conseguido en Pac-Man y que te da una vida extra? O ese plus en Candy Crush para conseguir puntos, o esa línea que acabas de eliminar en Tetris. Todas son recompensas constantes mediante las cuales el juego te obliga a volver a pulsar para ver qué nos toca ahora, qué premio recibimos, qué desbloqueamos. Ese es su secreto.
esta manera de volver a pulsar sí que es verdad que no ocurre en todos los juegos. Hay algunos que no se basan en esta mecánica porque son más tipo historia, ¿no? Como Red Dead Redemption, The Last of Us o Uncharted. Y en algunos casos estas mecánicas, Guille, también se camuflan con el valor principal del videojuego, como en Dark Souls, donde hay un sistema de progresión y objetos para mejorar tu equipo. Pero es una herramienta para hacer frente a estos nuevos desafíos que va librando la trama. No estamos por la recompensa, pero sí que nos sirven de apoyo para seguir adelante. Pero claro, aquí hablamos de juegos que su servicio se incluye tras su adquisición. Pero ¿qué ocurre cuando puedes meter dinero para que de forma aleatoria obtengas beneficios? Igualito que las palomas. Bueno, pulsando un botón. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos los adictos a las tragaperras, ¿no? Solicitando cantidades pequeñas de dinero por cada tirada y al final van acumulando y te vacían el bolsillo. Claro, es un poco esa mecánica de tragaperras, ¿no? Mete una pequeña cantidad de dinero y tarde o temprano recibirás un premio. Nos recuerda bastante a esas palomas sometidas a aleatoriedad al pulsar el botón. Pero sí, es que aunque no lo creáis, hay empresas de videojuegos que han intentado hacer su agosto explotando este vicio ludópata mediante los sistemas de loot boxes o cajas de botín, en el que tú pagas una pequeña cantidad de dinero y obtienes objetos aleatorios del videojuego de diferente valor y rareza. Esto genera un problema grave, ya que al ser un producto para menores, los conduces a volverlos adictos a gastar para obtener un premio y seguir jugando y gastando. Siendo tal la amenaza que la Comisión Europea ha declarado estas prácticas al nivel de las casas de apuestas y hay en proyecto una ley para regularlas más seriamente por el peligro de adicción que generan. Y creedme, esto no es algo que se ha puesto en práctica en juegos siniestros o de estudios de mala reputación o desconocidos y gente rara. No. Hablamos de juegos como Call of Duty, Overwatch, el Counter-Strike o incluso juegos de franquicias tan conocidas y que tienen tanto tirón popular como el propio Señor de los Anillos o incluso Star Wars. Increíble. Hay que tener bastante cuidado con lo que le damos a nuestros hijos pequeños si tenéis niños y controlar bien qué tipo de juego y qué tipo de mecánica tiene el juego, ¿no? Sí que es verdad que no todos somos igual de vulnerables, ya lo hemos dicho al principio, nos podemos enganchar más o menos y no todos somos fisiológicamente iguales, ni estamos en el mismo estado anímico, ni tenemos las mismas preferencias, pero sí que es verdad que es cierto que los videojuegos es un material susceptible de crear adicción. Efectivamente, y con lo que hoy hemos visto, hay una triple entente, ¿no? Que es esa situación anímica combinada con nuestra propia fisiología que nos obliga a esa búsqueda del placer, combinada con esa mecánica conductual de la caja de Skinner, de pulsa y obtienes algo, venga, sigue jugando, sigue dándole al botoncito, que combinadas consiguen que los videojuegos sean un producto que de verdad tiene un mayor potencial que otros a generar adicción. Pero esto responde a una gran pregunta. ¿Son malos por esta razón? Rotundamente no. Pero su contenido y consumo debe adecuarse a la edad del usuario para que sea una experiencia enriquecedora y no una actividad insana que genere una adicción y problemas más graves o que deriven en problemas de actitud, de comportamiento o de su propia vida personal. Así es. Hay que tener cuidado, pero también son una herramienta. Bueno, Guille y yo somos bastante jugones, cada uno a su tipo de juego, pero nos encanta jugar y siempre desde el control y sabiendo a lo que nos enfrentamos. Somos personas mayores de edad, por supuesto, y sabemos a lo que estamos jugando, ¿no? Recordar que el viernes vamos a subir un capítulo sobre lo bueno de los videojuegos y lo que nos pueden traer. Guille ya nos ha dado una pequeña pincelada de esto un poquito más arriba en este mismo programa. Así que, Guille, recuérdanos, ¿quiénes somos? Somos el Camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Hemos sido Laura y Guille el aparato y recordad, dadnos a like, síguenos en redes sociales y nos vemos en la próxima, ¿no? Exacto, nos vemos en el próximo programa. ¿Y por qué no os vais a echaros una partida? ¡Chao! Hasta la próxima.